3 hombres vieron el trono de Dios. Número 1. Juan. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el cielo? Qué experiencia increíble sería poder ver el interior del trono de Dios y presenciar lo que sucede en el cielo. Juan tuvo la oportunidad y nos relata lo que observó durante su tiempo allí en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 a 3. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como el sonido de una trompeta hablándome, dijo: «Sube aquí y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas». Inmediatamente estuve en comunicación especial con el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y alguien sentado en él. Y el que estaba sentado tenía una apariencia similar al jaspe y la sardónica, y un arco iris rodeaba el trono, pareciendo una esmeralda. Había un trono. El trono es el punto focal de esta visión, ya que fue lo que impresionó primero a Juan. Todo lo demás se describe en relación con el trono ocupado, que fue el centro de la atención de Juan. Leemos que alguien estaba sentado en el trono. No hay trono vacío. Hay alguien que está sentado en este gran trono celestial. El trono es una fuerte declaración, no solo de la presencia de Dios, de su reinado soberano legítimo y de su prerrogativa de juzgar. En lugar de definir una forma o figura precisa, Juan explicó emanaciones de luz centelleante en 2 colores: jaspe blanco, equivalente a un diamante, y sardónico rojo, en el Apocalipsis capítulo 4, versículos 4 a 6. Leemos: «Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados sobre los tronos a 24 ancianos vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También había delante del trono algo semejante a un mar de vidrio, como cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás». Antes de que los ancianos llamaran la atención de Juan, ya había anotado los tronos, en los cuales estaban sentados. Los 24 ancianos se sentaban en tronos más pequeños alrededor del trono principal. ¿Cuál es el papel de estos ancianos? Hay un debate entre los religiosos sobre si son seres humanos glorificados o criaturas angelicales. Ciertamente, el pueblo de Dios parece estar representado por los ancianos cuando se consideran todas las cosas. Impresionantes y temibles visiones en el trono de Dios. En el Apocalipsis capítulo 4 versículos 7 y 8, leemos: «El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente era semejante a un buey, el tercer ser viviente tenía un rostro como de ser humano, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, y no cesaban de decir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir». Los 4 seres vivientes son difíciles de reconocer. Todo lo que sabemos con certeza es que son criaturas hechas por Dios, porque lo adoran. Parecen una mezcla entre los ángeles de Ezequiel, capítulo 10, y los ángeles de Isaías, capítulo 6. El versículo 7 habla de los querubines, mientras que el versículo 8 habla de los serafines. Los querubines parecen estar relacionados con un juicio ardiente, mientras que los serafines están relacionados con una purificación ardiente. Estas criaturas nunca dejan de cantar sobre la santidad y la eternidad de Dios. En el Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 y 10, leemos: «Y cuando los seres vivientes daban gloria, honra y agradecimiento a aquel que estaba sentado en el trono, al Dios que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, adoraban al Dios que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono». Cada vez que los ángeles adoran al Eterno en el trono, los ancianos se arrodillan, adoran al Dios eterno y echan sus coronas delante del trono. Así como los ángeles adoran a Dios, nuestra adoración también debería ser inspirada.
¿Por qué deberíamos ser menos agradecidos o alabarlo menos? ¿Cantamos tanto como los pájaros? Leemos: Digno eres, Señor y nuestro Dios, de recibir honra, alabanza y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Debido al poder creativo y a la grandeza de Dios, los ancianos lo adoraron. El hecho de que Dios sea el creador le otorga todo el derecho y dominio sobre todo, al igual que un alfarero tiene todo el derecho y dominio sobre el barro. Romanos capítulo 9, versículo 21. ¿Acaso el alfarero no tiene derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? La visión nos prepara para lo que está por venir. Dios es visto como el gobernante supremo del universo, sentado en el trono de su gloria, rodeado de criaturas que lo adoran y a punto de traer juicio a la tierra. La sala del trono es una imagen del trono de Dios que aparece varias veces en este capítulo. El trono se menciona 12 veces, sin contar los 24 tronos también mencionados 12 veces. Leemos sobre el trono y sobre quién está sentado en él. El enfoque está en el trono de Dios. Vemos que el trono fue establecido en el cielo y que alguien está sentado en él. Esta es una declaración respetuosa que no nombra a quien está en el trono, porque el Dios Todopoderoso está sentado en él. Se usan colores brillantes para describir la sala del trono y a aquel que está sentado en él. Además del arco iris alrededor del trono, también hay 24 tronos en los que están sentados 24 ancianos, vestidos de blanco, con coronas de oro en la cabeza. Nos preguntamos quiénes son y qué representan. Rayos, truenos y sonidos fuertes salen del trono. El trono y la persona que está en él se representan como muy activos. Dios no está durmiendo en el trono, hay movimiento. El lector está siendo preparado para la ira de Dios, como se ve en Apocalipsis capítulo 8 versículo 5, cuando los rayos, truenos y sonidos fuertes, que simbolizan el juicio, vienen del trono de Dios, mientras envía sus castigos. Esto nos recuerda al trueno y los relámpagos en el monte Sinaí, cuando Dios lo visitó. Sin embargo, Juan no es el único hombre en la Biblia que fue testigo del trono de Dios. Número 2. Ezequiel, el lugar donde Dios gobierna. En el Antiguo Testamento, Ezequiel describe una escena similar al trono. La profecía de Ezequiel no es un cuento de hadas de otro tiempo y lugar. Él era un hombre real, que vivía en un lugar real, y tuvo visiones notables de Dios en un día real. Ezequiel comenzó a profetizar cuando Judá aún era un reino independiente. El mensaje de Dios llegó directamente a Ezequiel, el sacerdote. El nombre Ezequiel significa fuerte con Dios o fortalecido por Dios. Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 a 10. Entonces, miré y vi un viento fuerte que venía del norte, una gran nube con fuego brillante alrededor, y algo parecido a metal brillante en medio del fuego. En medio de él, había 4 criaturas vivientes con apariencia humana, cada una con 4 alas y 4 rostros. Sus pies eran rectos, y parecían patas de becerro, brillando como bronce pulido. Bajo las alas, cada criatura tenía manos humanas. En las 4 direcciones, sus rostros eran así. Desde el frente, parecían humanos. Desde la derecha, parecían leones. Desde la izquierda, parecían toros. Y desde atrás, parecían águilas. Ezequiel notó primero un viento fuerte que venía del norte. Vio 4 criaturas vivientes, cada una con 4 rostros, alas, pies rectos y manos humanas, excepto las alas. Estas criaturas representan los atributos de Dios vistos en la creación: su majestad, poder, agilidad y sabiduría. El Señor glorioso estaba sentado en un trono sobre el cielo. Había una rueda, o mejor dicho, una rueda dentro de otra rueda, al lado de cada criatura. Esta visión de la gloria de Dios ocurrió antes del llamado profético de Ezequiel. Nota las similitudes con lo que Juan vio al leer el libro de Ezequiel, capítulo 1. Lo primero que notamos en nuestra comparación es que Ezequiel da una descripción mucho más detallada de las 4 criaturas vivientes. En el versículo 22 vemos un mar brillante similar a lo que vemos en Apocalipsis. Al leer Ezequiel capítulo 1 versículos 4 a 10, vemos similitudes con la visión de Juan. Ezequiel vio un viento fuerte similar a un tornado,
que venía del norte. Esto inicia la ilustración de Ezequiel, que puede ser la visión más única y precisa de Dios en la Biblia. El remolino que Ezequiel presenció estaba relacionado con las increíbles imágenes de la presencia de Dios. La nube durante el día y el fuego durante la noche, que eran la forma en que Dios se manifestaba con Israel durante el Éxodo. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. La presencia del Señor estaba delante de ellos durante el día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y por la noche, en una columna de fuego, para darles luz, permitiéndoles viajar tanto de día como de noche. No retiró la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche, que iban delante del pueblo. Un fuego ardiente que se consume es un recordatorio de la zarza ardiente que Moisés vio, que ardía, pero no se consumía. Leemos que había un resplandor alrededor y irradiando desde su medio. Este resplandor radiante es una expresión de la gloria de Dios. 4 seres notables fueron notados dentro de este torbellino de la presencia de Dios. Más tarde, Ezequiel identificó a estas criaturas notables como querubines, en Ezequiel capítulo 10, versículos 8 a 15. Estos son ángeles de poder y gloria únicos que rodean a Dios. Los querubines aparecen por primera vez en el jardín del Edén, guardando el camino hacia el árbol de la vida con una espada llameante, como vemos en Génesis, capítulo 3, versículo 24. Leemos que tenían semejanza de hombre. Ezequiel observó que no eran hombres, eran seres angelicales, no seres humanos, pero tenían semejanza de un hombre en forma y estructura general. Parecían hombres, como la siguiente descripción mostrará. Eran diferentes de cualquier persona en la tierra. Los querubines son una clase extraordinaria de seres angelicales, y este es uno de los raros lugares en la palabra de Dios que nos dice que las alas están asociadas a seres angelicales. Las representaciones artísticas de los querubines, ordenadas a ser hechas en el tabernáculo, en el templo y en el arca del pacto, enfatizaron sus alas como vemos en Éxodo, capítulo 25, versículo 20 y número 7, Isaías 6. El libro de Isaías es fascinante para estudiar. En primer lugar, los registros de la profecía de Isaías están entre los más bien documentados de todos los libros del Antiguo Testamento. Los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1948 y trajeron una copia del libro fechada de 100 años antes de Cristo, que era más de 1000 años más antigua que la próxima copia más antigua, fechada de 900 años después de Cristo. En ese momento, se estaba completando el trabajo de traducción de la versión revisada de la Biblia, pero el trabajo se detuvo mientras se verificaban estos documentos. Sin embargo, muy poco necesitó ser cambiado. En la segunda mitad del periodo del reino de Israel, Isaías vivió en Jerusalén y habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Expresó, en primer lugar, el mensaje del juicio de Dios. Advirtió a los líderes corruptos de Israel que la rebelión contra la alianza con Dios tendría un costo, que Dios usaría los grandes imperios de Asiria y luego de Babilonia para juzgar a Jerusalén, si continuaban en la idolatría y la opresión de los pobres. Sin embargo, esta declaración fue incorporada a un mensaje de esperanza. La grandiosa visión de Isaías de Dios sentado en su trono en el templo, rodeado por seres celestiales que gritaban: Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, llevó a Isaías a darse cuenta de la corrupción suya y del pueblo de Israel. Pensó que sería destruido por la santidad de Dios, pero no lo fue. Entonces, uno de los serafines voló y quemó a Isaías, no para destruirlo, sino para purificarlo de su pecado. Mientras Isaías medita sobre esta experiencia peculiar, Dios le asigna una tarea difícil: continuar predicando el juicio inminente. Sin embargo, a medida que Israel llegaba a un punto sin retorno, sus advertencias endurecían paradójicamente el corazón del pueblo. De su vestidura llenaba el templo, por encima de él estaban serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban, clamando uno a otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces, los umbrales y los postes de las puertas temblaron.
y el templo se llenó de humo. ¡Ay de mí!, exclamé. Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Mis ojos vieron al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí, trayendo una brasa viva que había tomado del altar con unas tenazas. Con ella tocó mi boca y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, por eso tu culpa será removida y tu pecado será perdonado». La expresión «Santo, Santo, Santo» aparece en la Biblia 2 veces, una en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 6 versículo 3, y otra en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Ambas veces, esta expresión es hablada o cantada por seres celestiales, en una visión de un hombre siendo llevado al trono de Dios, primero por el profeta Isaías y posteriormente por el apóstol Juan. La santidad de Dios es el atributo más difícil de entender. Entre todos los atributos de Dios, la santidad no es algo que ya tenemos por naturaleza. Solo nos volvemos santos a través de Cristo. Es una santidad que se nos da. La santidad se nos concede solo a través de Cristo, cuando nos volvemos justos ante Dios, como se afirma en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. La santidad de Dios es lo que lo hace único entre todos los seres, lo que lo separa de todo lo demás. La santidad de Dios va más allá de su perfección o pureza inmaculada. Es la esencia misma de su singularidad, de su grandeza trascendente. La santidad de Dios refleja el misterio de su grandeza y nos lleva a contemplarlo con admiración. A medida que comenzamos a comprender un poco de su majestad, en la visión de Isaías, descrita en Isaías, capítulo 6. Isaías presenció personalmente la santidad de Dios. Siendo un profeta de Dios y un hombre justo, era consciente de su propia imperfección. Isaías y Juan, a su vez, retratan a un Dios santo, magnífico y glorioso, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, y en quien no hay variación ni sombra de cambio. La santidad de Dios es eterna, así como Él es eterno. Entonces, después de todo, ¿qué debemos entender al leer estas imágenes vívidas del trono de Dios? Número 1. Dios sigue activo. Es un error común pensar que, después de crear el mundo, Dios se vuelve inactivo y permite que las cosas sigan su curso sin intervención. Dios está en el trono. A diferencia de lo que muchos piensan, no está durmiendo. No hubo pausa en la acción de Dios. No solo sabe lo que está sucediendo, sino que también está activamente involucrado. Los truenos y los relámpagos que salen de su trono representan a Dios ejerciendo su autoridad y enviando juicios por todo el mundo. Número 2. Contempla la majestad del Señor. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué tipo de casa pueden construir para mí? ¿Dónde será el lugar de mi descanso? Mis manos hicieron todas estas cosas, y vinieron a existir por mi poder, declara el Señor. Pero este es el hombre al que miro, aquel que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mis palabras. Maravíllate con la grandeza del Señor. Comprende lo que Él requiere de su pueblo. Siendo el Dios Todopoderoso, exige sumisión de nosotros, un corazón obediente que respeta sus palabras. Número 3. Dios está en control. Los capítulos 4 y 5 muestran los juicios de Dios sobre el mundo. Nos llevan a una perspectiva celestial y nos recuerdan quién gobierna en la tierra. Debemos adorar a Dios de la manera apropiada y permitir que nos conceda las experiencias que Él considera gloriosas. La gloria de Dios es el foco central de la revelación que Juan recibió. Incluso los juicios que presenciará honrarán a Dios y explicarán su acción, en lugar de simplemente satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Esta revelación busca iluminar sobre la magnificencia de Dios. Si te gustó esta historia bíblica, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con la mayor cantidad de personas que puedas. Que Dios te bendiga grandemente y comenta en los comentarios qué te pareció esta fascinante historia de la Biblia.